tú puedes compartir ahora la tuya. Ahí está, don Jorge. Sí, Y pero José esa Vicente, no, que es... tienes que darme paso con otra primero. Bueno, pero ahora mismo yo ya te estoy viendo, Jorge? Sí, pero con ese no voy a compartir pantalla, voy a compartir la Bueno, pues nada, pantalla tú de ya otro. conéctate y yo te daré paso. Yo me conecto. Y ya le damos paso también al profesor, a José Vicente Lafuente, vicedecano de la Universidad del País Vasco y vocal de SEDEM, que va a ser también que va a ser también, no, que va a ser Claro. el presentador y moderador de la conferencia. Yo estaré al tanto del chat y de todo lo demás para, en fin, que salga lo mejor posible. Ya encantado y a disposición de todos vosotros. Adelante, José Vicente, todo tuyo. Venga, gracias, Joaquín. Pues dar la bienvenida a todos. Algunos de vosotros tengo mensajes especiales, como para Grove Linares, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que se han conectado. Gracias. Pues buenos días para vosotros allí. Espero que sea Buenos de días, utilidad. muchas gracias. Claro que sí, gracias, muy gentil. Horacio supongo que ya estará también, y para mi compañera Irma de la unidad de Donosti, te pillo la palabra para esa publicación que dices que tienes, ya comentaremos para darle un impulso. Y para todos los demás, pues mientras se va conectando Jorge... Ya estoy conectado, cuando queráis. Ya estás. Bueno, Sí, pues sí, ya me han déjame dado que... paso con mis dos ordenadores. Déjame que les diga nada más Bien. 2 palabras sobre ti. Vale. Una, desde el punto de vista profesional. Bueno, quizás muchos de vosotros ya los conocéis por los nombres que he ido viendo, pero otros seguro que no lo conocen, ¿no? El profesor García Seoane es catedrático de Fisiología y está siendo presentado por un profesor de Anatomía, que no tiene más que elogios para él, porque desde el punto de vista profesional, aparte de las gestiones a nivel universitario que ha tenido a lo largo de su carrera, por la razón por la que esté aquí es porque es el alma de la estandarización de la ECOE desde la Conferencia Nacional de Decanos, ¿no? Y esto que parece trivial, en absoluto lo es. Como he comentado muchas veces, en un país como el nuestro, que solamente existe lo que está en el boletín y que esperamos a que algo se publique en el boletín oficial del Estado o de la región para llevarlo a cabo, el tener unos acuerdos como él nos presentará, que se ha llegado a través de todas las facultades de medicina, de las cuales él ha sido artífice, pues es casi un milagro, pero es un valor y un activo de un valor incalculable. Y eso es porque, aparte de su valía profesional, como persona, y desde el punto de personal, ¿cómo definiríamos a Jorge García Seoane? Pues como un gentleman. Un hombre tranquilo, de amplia cultura, que sabe encontrar la parte positiva en diferentes situaciones para dar lugar a los procesos gana-gana que tan necesitados estamos en la universidad de ellos. Y si ya estás preparado, y como no quiero alargarme mucho, Jorge, cuando tú quieras. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Y bueno, para mí ya sabéis que es un placer compartir con todos vosotros las experiencias docentes que vamos teniendo y que vamos generando año tras año. Entonces os voy a compartir una presentación, la pantalla, voy a compartir la pantalla en este ordenador para que así podamos compartir todo. Ya me imagino que ya me estáis viendo. Vamos, ya estáis viendo la presentación. Sí. Y voy a... Vale, no sé si un momentito, porque hay que compartir el audio aquí en la pantalla, que luego resulta que un momento. ¿Esto dónde era? Aquí, a ver. En esta... Esto es un lío. Bueno, luego ya veré. Si no se oye alguna parte, ya os daremos audio aquí para que se oiga. Pero en principio debería de funcionar. ¿Vale? A ver un momentito. Vale. Sí. No lo sé. Bueno, ya veremos. Ayer es que me salía una imagen aquí un poquito distinta, pero en principio espero que me funcione exactamente igual el Zoom hoy con esto. Si veis que no me oís bien o que pasa cualquier cosa, me avisáis por el chat o por el audio o como queráis. Yo voy a poner la presentación.
y en principio tenemos, me imagino, sabéis que tenéis la pantallita en la que nos vemos todos, se puede poner de un sitio para otro. Pero bueno, entonces, un segundo, que esto es lo que me pasaba, que no había puesto, ya está. Ahora tenemos en grande la presentación que corresponde. Yo voy a hablar del proyecto ECOE que tenemos en la conferencia de decanos y más específicamente del proyecto que hicimos el año pasado para, a través de los ordenadores de las distintas facultades, llevar a cabo una prueba virtual con casos clínicos computerizados simulados y que ha dado lugar a un proyecto nuevo de la conferencia de decanos. Os voy a empezar hablando en general. No hay que perder nunca de vista en los objetivos que tenemos nosotros con la evaluación. Nuestros objetivos con la evaluación son sistemáticamente la motivación en aprendizaje, sobre todo, la retroalimentación, identificación de áreas de mejora para tanto los profesores como los alumnos, como la motivación también de profesores y motivación de alumnos, y la certificación de aprendizaje tanto para los profesores como para los alumnos. En principio, la conferencia de decanos ya hace relativamente bastantes años, porque yo creo que la primera ECOE común de la conferencia de decanos fue allá por 2012-2013, con el nuevo formato, llegó a un acuerdo en evaluar en forma común, mediante un procedimiento de evaluación clínica objetiva y estructurada, con pacientes estandarizados, un mapa de competencias que correspondía a este tipo. Anamnesis 20%, exploración clínica, habilidades clínicas y procedimentales, habilidades de comunicación, juicio clínico, prevención y promoción de la salud, relaciones interprofesionales, aspectos éticos y legales y profesionalismo. Otros desapareció de la conferencia de decanos, se puso inicialmente, pero en realidad nosotros nos concentramos en la distribución que figura en número directamente en las distintas competencias que se evalúan en la prueba común. La ficha técnica del caso, de cada uno de los casos que se elaboraba, llevaba una estructura como esta, en la cual para cada una de las competencias, yo no sé si veis el cursor que yo tengo, es posible que se vea, pero no se graba y no sé cómo se hace para que se grabe a través del Zoom. Se ve, sí, Jorge. Se ve, pero no se graba, y da igual, que no se grabe da igual. El tema está en que las competencias que nosotros evaluábamos estaban puestas en una tabla en la cual especificábamos dentro del caso clínico qué puntos y qué ítems correspondían a cada una de las competencias. En conjunto, esto sería una tabla de especificaciones, es una tabla antigua. Nosotros teníamos en la fase, estos son ECOES presenciales, ECOES con pacientes estandarizados, casos clínicos con pacientes, y como vemos, pues teníamos en cada caso clínico una evaluación de una serie de competencias, no todas ellas, no todas las competencias se evalúan en cada caso clínico, pero al final, entre unas fases y otras, todas las competencias estaban evaluadas como figura al pie, con una proporción que luego se ajustaba en cada año a de la conferencia de decanos. No sé si se ha oído eso. ¿Se ha oído algo? No, no se ha oído. Entonces es que no tengo activado aquí el micrófono. Tengo que activar el micrófono de aquí. Un momentito. A ver, un momento. Que no sé por qué no me está activando el micrófono. Un segundo. Tengo que activar el micrófono. A ver. Ahora voy a pasar y vamos a ver si se oye o no se oye. No hemos oído nada, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros ha oído algo? No se oye. No se oye, no. No se oye porque, por lo que sea, hoy no me está dejando tener el... A ver, un momento. A ver. Bien, vale, a ver si ahora funciona. Voy a pasar para atrás. En realidad es simplemente por confirmar. Ahora sí lo hemos oído. Bien, vale, pues eso es lo que pasa, que nosotros
teníamos una rueda de 20 estaciones, en las cuales teníamos 10 minutos por cada estación, pacientes estandarizados, pruebas de segundas estaciones con desarrollos escritos y demás. Y un momento, a ver. Voy a cerrar aquí ahora porque eso tenemos eso. Entonces, teníamos que la situación en cada una de las estaciones había una situación de partida y unas tareas a desarrollar, básicamente en este caso concreto, en nuestro ejemplo que tengo aquí, 14 casos clínicos. De esos 14 casos clínicos estaban desarrollados en 20 estaciones, lo cual quiere decir que 6 de ellos figuraban en 2 estaciones, una previa con encuentro con paciente o maniquí y una posterior en la que había relaciones interprofesionales, análisis de casos de analítica, radiografía, informes clínicos, como viene en esta tabla más o menos. Eso es lo que correspondía a una ECOE clásica en la que, bueno, pues todos compartimos durante años esa situación y fue el germen que generó el acuerdo de la Conferencia de Decanos para llevar a cabo la evaluación del máster del grado en medicina con nivel de máster, precisamente en la parte clínica, que tenía 2 componentes, una parte clínica evaluable mediante COE y una parte investigación evaluable mediante el trabajo de fin de grado a nivel de máster. Ese fue el convenio que se hizo y de ahí que la Conferencia de Decanos estableciese una prueba común en todas las facultades con una estructura que realmente nos ha llevado bastante a compartir muchos de los estándares que utilizamos en todas las facultades. El mapa de competencias que definió la Conferencia de Decanos inicialmente en 2012, como dije antes, se modificó en el 2018 añadiéndole el rango preferible de ítems y el número de estaciones en la que deberían de ser evaluados al menos cada una de las competencias. Eso nos añadió todavía un elemento mejor para validar con una fiabilidad mayor las competencias, sobre todo que tenían como prevención y promoción de la salud o relaciones interprofesionales y aspectos éticos que tenían un bajo número de ítems que evaluasen esas competencias. Y básicamente esta es la estructura que habíamos acordado en 2018. El problema fue el año pasado, 12 de marzo de 2020, precisamente con la llegada del COVID, pues resultó que pasamos a tener una situación muy complicada en todas las facultades con el tema de la posibilidad o no de realizar una ECOE presencial. En marzo todavía manteníamos la posibilidad de realizar una ECOE presencial, pero en caso de no ser posible ya nos planteamos que habría que hacer un examen virtual, reduciendo el número de estaciones, fundamentalmente constituido por segundas estaciones, digamos, y luego ya vimos que incluso lo podíamos extender un poquito más, lo cual fue una situación bastante interesante, y construir una nueva tabla de especificaciones que pudiese precisamente ser realizada a través de exámenes en plataformas virtuales como Moodle, Sakai o Blackboard, que son las 3 que hemos utilizado en nuestras facultades. En principio, utilizando script, casos clínicos, baterías de test, videograbaciones. Y establecimos una serie de reuniones en las cuales fuimos acordando otra serie de componentes, estableciendo grupos de trabajo en distintas partes que luego se refundieron ya el 14 de abril a establecer un conjunto de facultades que iban a hacer un grupo de prueba común dentro de la ECOE virtual, digamos, y un grupo de facultades que iban a hacer a través del Practicum Script esa prueba. 5 facultades se apuntaron al Practicum Script y 16 facultades se apuntaron a hacer una prueba común, porque algunas de las facultades ya tenían, como eso, las que tenían las ECOEs programadas para las primeras fases del curso, pues ya tenían montado mucha parte por su cuenta y decidieron realizar pruebas individuales adaptándose el máximo posible
a la nueva situación. Con la nueva situación nos planteamos que tendríamos que hacer, como habíamos dicho, un nuevo mapa de competencias de la ECOE que fuese de la CCS-ECOE, que quiere decir casos clínicos computarizados simulados y evaluación clínica, ¿no? Entonces, es evidente que el propio comité sabía que no se pueden evaluar todas las competencias presenciales de forma virtual. Por eso decidimos que las habilidades de técnicas procedimentales y las de comunicación no iban a ser evaluadas y pasaron a ser puntuadas con un 0. Y el porcentaje se distribuyó fundamentalmente hacia juicio clínico, prevención y promoción de la salud y aspectos éticos y legales. Luego vimos que exploración física y anamnesis no se evalúan tan mal como parece en el modelo de CCS-COE, o sea, de casos computerizados. Realmente lo que sí es un problema es evaluar la comunicación. La transmisión de motivación también es muy distinta, volviendo al tema inicial que es motivación como uno de los elementos esenciales. Es cierto que la motivación que transmite la ECOE de casos clínicos computerizados no es lo mismo que la de pacientes estandarizados. La de pacientes estandarizados simula muy bien la situación clínica de estrés y depresión sobre el propio alumno que hace de médico, que genera la presión misma que generan los enfermos sobre los médicos. No es exacta, pero sí se le parece mucho. Y en cambio, esa misma presión no se transmite cuando está por medio de un ordenador. Cuando está por medio de un ordenador, lo que más se diferencia es que el alumno tiene una actitud diferente y la presión es más sobre conocimiento que sobre presión de la situación de padecimiento que está teniendo el paciente, porque en la pantalla es un caso clínico y no ves padecer al paciente. Esa es la parte que por eso afecta sobre todo a la parte de comunicación, porque tienes mucha menos empatía y tienes mucha menos interconexión con el propio paciente que está sufriendo su enfermedad. De manera que probablemente esa es una de las diferencias más importantes y que hace que la ECOE con casos clínicos computerizados por sí sola no sea un buen método de evaluación clínica. Pero en cambio, probablemente combinado con una ECOE presencial con casos clínicos más seleccionados y todos que contengan pacientes, si vimos la ECOE nuestra que presentamos antes, tenía solamente 14 encuentros con paciente maniquí. De manera que, en realidad, las segundas estaciones, y eso también lo hemos visto, probablemente sí son hasta mucho mejor evaluables con casos clínicos computerizados que con segundas estaciones dentro de la logística de la ECOE presencial. Y eso probablemente es lo que nos ha ido llevando a la evolución más actual, en la que planteamos un efecto combinado que trataremos más adelante, de mantener una ECOE presencial con mínimo de 12 estaciones, 12, 14 las que decida cada facultad, y luego una ECOE común de casos clínicos computerizados, que esa sí sería simultánea y en la misma para todas las facultades, para completar otros 12 o algún caso 12, 14, 10, 12, 14. Todavía estamos por decidir si van a ser 10, 12 o 14, incluso se puede modificar cada año en función de lo que estime oportuno la comisión correspondiente. El caso es que en esa ECOE con casos clínicos computerizados, lo que evaluaríamos sería fundamentalmente anamnesis, exploración física, juicio clínico y plan de manejo que se evalúa probablemente mejor que en la ECOE presencial, prevención y promoción de la salud pública que también se evalúa mejor y aspectos éticos, legales y profesionalismo que se evalúa parecido o mejor que en la ECOE presencial, y las únicas que se evaluarían parecido o peor serían anamnesis y exploración física. En realidad probablemente anamnesis y exploración física se evalúan con más fiabilidad y de forma mejor en la ECOE presencial. Pero en la ECOE virtual también ya veremos que se han ido ideando pues, métodos realmente ingeniosos para poderlas evaluar. Hay que tener en cuenta que el desarrollo total de las actividades fueron, como se ve aquí, desde el 25 de abril, al examen fue el 6 de junio y el primero común fue el 16 de mayo.
O sea que realmente fue un tiempo récord en construir un examen común de 10 estaciones con casos clínicos y otros 10, o sea, 20 casos clínicos seleccionados no son 20 exactamente, fueron incluso más, pero fueron a la ECOE un conjunto ya lo veremos luego, de un conjunto de casos en los que se pretendió evaluar ese tipo de competencias mediante casos clínicos que siempre hay que tener en cuenta que son el elemento guía, no es la asignatura, no es preguntar por temas de conocimiento de una asignatura concreta, es por un caso clínico de un paciente generalmente que vaya a un sitio y sea atendido por un R0, que sería un estudiante en prácticas, o un R1, que sería un estudiante recién terminado. Normalmente un nivel mayor ya sería poco exigible. En conjunto, las universidades que participaron en la prueba están reflejadas aquí y aproximadamente casi 3.000 alumnos realizaron el examen en común, 2.500 en una fecha y unos 400 y pico, casi 500 en la otra. Eso es lo que se hizo el año pasado y a través de una tabla de especificaciones como esta. Se decidió que precisamente desde el punto de vista de la certificación, que decíamos antes, que es otro de los parámetros que nos interesa siempre mantener en las evaluaciones, era importante equilibrar los casos clínicos con las áreas de rotación de los alumnos reflejadas en el módulo 5 del plan de estudios y que corresponden a la evaluación de la práctica clínica. De manera que incluimos casos de ginecología, pediatría, psiquiatría, cirugía y trauma, medicina y atención primaria, en la proporción que se ve aquí. 1, 1, 1, 2 de cirugía y trauma, 3 de medicina y 2 de atención primaria. Los casos clínicos concretos figuran en esta tabla de aquí y la universidad que los desarrolló en la columna que corresponde a la facultad. De manera que participaron muchas facultades ideando casos y la plataforma en la que se desarrolló el caso es la que figura aquí, Moodle, Sakai o Blackboard, pero todos los casos, la Universidad, por ejemplo, Católica de Murcia los hizo en Sakai, estos mismos casos, todos ellos, Sevilla en Blackboard y los demás, los casos de Sakai y de Blackboard también los hicimos para Moodle. De manera que lo que hicimos fue simular los mismos casos en las tres plataformas con la misma estructura. No es una estructura idéntica porque hay algunas preguntas que se realizan de forma más estética, digamos, en una plataforma que en otra, pero conceptualmente hemos conseguido, yo creo, trasladar la mayoría de los casos a la situación. Yo no sé, cuando oigo clink, clink, no sé si hay alguien preguntando. Yo en principio sigo. Si me queréis interrumpir, podéis interrumpirme en cualquier momento y el moderador también puede interrumpirme si tienen preguntas que quieren que maticemos. Sigue Jorge, el clink clink es cuando alguien entra. Bien, bien, bien. Vale, no, yo no tengo ningún problema, a mí eso no me altera. Es simplemente que cuando queráis me podéis interrumpir. Claro que sí. En principio, los casos clínicos que tenemos son estos y a la derecha vemos cómo hemos distribuido los ítems y los puntos en función de las diferentes especialidades y en función de los diferentes casos. Vuelve a suceder como en la anterior, que curiosamente, aunque nosotros pensábamos que anamnesis no era fácil de preguntar, al final hemos descubierto que anamnesis era una que era relativamente fácil en todos los casos. Y como estos son todos los casos casi como si fuesen casos con paciente, pues llevaban anamnesis. Exploración se exploró en 1, 2, 3, 4, 5 casos, o sea, en la mitad. Juicio clínico en todos ellos menos uno, igual. Salud pública en 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Y ético, legal y profesionalismo en 1, 2, 3, 4 y 5 casos. Lo cual quiere decir que la combinación de elementos diferentes que intervienen permite asumir que la fiabilidad de la prueba es bastante alta. Con respecto a lo previsto y lo encontrado, pues aquí arriba tenéis el porcentaje que se decidió por la conferencia de decanos y que de 15-15 decidimos inicialmente pasarlo a 12-18 porque parecía más sensato en la relación prevención y promoción de la salud o relaciones interprofesionales y ético-legales, y lo que se
obtuvo como final, este es el previsto en puntos y en ítems, según nuestra previsión, y como vemos en verde está la realidad de lo que hicimos, y prácticamente todos ellos tenían en puntos una muy parecida a lo esperable y en ítems prácticamente también los mismos esperables, como era un mínimo o más, con respecto a los esperables. De manera que realmente se consiguió establecer una ECOE con una ponderación de ítems y puntos muy ajustada a lo que nosotros habíamos desarrollado como inicialmente lo que pretendíamos. El día 20 se hizo una, perdón, eso ha ido para atrás. El día 20 se hizo una similar, aunque tenía un concepto diferente porque las facultades que intervenían eran un poquito diferentes. Hubo 4 casos que se repitieron, 2 de ellos idénticos, que fueron el de cirugía y trauma, no, el de cirugía y trauma no, perdón, el de psiquiatría y el de cirugía y trauma de aquí abajo, de tacto rectal, y 2 de ellos que tenían la misma situación de partida, pero dentro tenían casos distintos, que es otra de las cosas que en la evolución que vamos a tener probablemente sea un camino muy importante, que es conseguir tener muchos casos con una situación de partida similar, pero un desarrollo interno alto. Por ejemplo, si tenemos una situación de partida de dolor torácico, pues dentro podemos tener desde neumonías, infartos, dolores pleuríticos, incluso otro tipo de patologías, y el sujeto consulta por dolor torácico. Si es dolor abdominal, pues nos pasa lo mismo. De manera que nosotros pretendemos evolucionar a conseguir muchos casos computerizados que sean similares a los casos que teníamos presenciales. Yo creo que ahora no sé cómo es la audiencia que tenemos, pero si queréis, os pongo un resumen de algún caso real que pusimos el año pasado, si os resulta interesante. Y para ello me voy a ir de esta pantalla, luego continuaremos en esta para ver otros ejemplos, pero para que se vea que no es la presentación de PowerPoint, sino que es directamente el examen real, si me permite el campus virtual entrar, yo entraría en mi, por ejemplo, en la ECOE del año pasado, y yo aquí tengo casos clínicos del año pasado y que podemos ver cuál sería la situación, por ejemplo. O sea, yo tengo este caso que es un caso muy simple, dolor lumbar, y a pesar de ser simple, tuvo unos resultados muy razonables. Yo le comencé el intento y esta es la situación. Tenemos una situación de partida, varón de 39 años, trabajador de mantenimiento en un centro comercial, que consulta por dolor lumbar desde hace 2 semanas. ¿Cómo se pregunta la anamnesis? Pues como veis aquí. Esta es la situación. Le volvemos a poner aquí la situación de partida, básicamente, y se le da la opción de que marque 4, elija las 4 preguntas que cree que centrarían mejor el caso y en función de las preguntas que coja, por ejemplo, el dolor le cambia a lo largo del día, ha padecido cólicos nefríticos, ha realizado algún tratamiento, ha tenido episodios previos como este. Yo le doy a comprobar y entonces el alumno, yo estoy ahora como si fuese un alumno realizando la prueba, pues el alumno recibe la contestación del paciente y solo recibe la contestación en este caso de lo que él ha preguntado. He tomado algún ibuprofeno y me alivia, aunque no totalmente. He tenido episodios como estos, sí, aproximadamente 2 o 3 cada año desde hace 4 años. Cólicos nefríticos no ha tenido y el dolor le cambia pues cuando hago esfuerzos, etcétera, etcétera y demás. La puntuación de estas preguntas corresponden al que ha hecho el caso más el comité y se pueden puntuar solo con puntos positivos, con positivos y negativos. Unas se puntúan, otras no. Si contesta más de 4 se le penaliza. En diversos casos teníamos penalización o no para preguntar más de la cuenta, etcétera, etcétera. Y lo bueno, desde mi punto de vista, es tener variedad para que los alumnos no se sesguen a un solo modo de aprendizaje de estrategia en vez de aprendizaje de caso clínico. Entonces,
Realmente este es el modelo, por ejemplo, en la forma en la que se preguntaba la anamnesis. En este caso en particular, se había añadido una segunda pregunta de anamnesis, que es sobre importancia de haber preguntado alguno de los síntomas. Esto es como si fuese un script en relación con el diagnóstico del caso actual. Pregunte si esta pregunta es muy importante o poco importante. Si es esencial, un 5, si es poco importante, un 1. De manera que tú puedes preguntar fiebre y pérdida de peso, le vamos a poner un 4, irradiación le vamos a poner un 5, historia familiar un 4, alergia un 2 y dolor nocturno un 5. Podemos poner lo que queramos porque ahora no nos estamos examinando. Pero en el fondo, en este tipo de preguntas, si yo le doy a comprobar, no tengo ninguna información de retroalimentación más que he marcado eso y ya está. Entonces yo sigo a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Esta sería en realidad una de sí o no, que no tiene tampoco mayor importancia. Y tenemos una radiografía sobre la cual se hace una pregunta de 5 respuestas a elegir una. O sea que vamos combinando un tipo de preguntas con otras en lo que queramos hacer. Y damos a la siguiente y seguimos. ¿Vale? Esta es una respuesta libre que en este caso estaba puesta, pero que ahora mismo las estamos limitando a que o sean preguntas, esta es una pregunta de respuesta corta que se corrige automáticamente, pero a pesar de la corrección automática, normalmente resulta muy difícil porque los alumnos escriben según les parece y hay muchos que no se ajustan a responder lo más adecuado. De manera que probablemente este tipo de respuestas sea preferible trasladarlas, que es lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos ahora mismo, a desplegables que tengan muchas opciones, mucho más que a una respuesta libre. En la siguiente página tenemos otra de script, tipo script, o sea, de razonamiento, que es qué elemento considera en cuanto a importancia, en cuanto al tratamiento del caso clínico. 1, poco relevante o no indicado para el caso. 5, muy indicado. Analgésicos le vamos a poner un 5, ahí le ponemos un 4, opioides le ponemos un 4 y relajantes musculares un 3, por poner un ejemplo. Y simplemente en función de cómo sea el diseño de la prueba, se puede corregir por script tal cual, por script concordance, con frecuencias diferentes en función de las respuestas que haya dado el propio comité o incluso los propios alumnos, dentro de tener en cuenta que, por ejemplo, este año es muy posible que se examinen con el mismo examen, desde luego, 5.000 sujetos, probablemente. Entonces, realmente, la prevalencia que tiene cada uno de los síntomas o como tal, dentro del grupo, probablemente tiene una bastante concordancia con lo que dirían los especialistas. Este es otro de elección múltiple, en el cual hay que seleccionar 4 opciones correctas, y este es de medidas preventivas. Esta es una forma de valorar competencia en preventiva, que además le da la opción de respuesta múltiple, de manera que él puede decidir que reposo en cama, que escuela de espalda, que ejercicio físico y natación, y que adecuar las posturas de trabajo son lo que le parecen más importantes. Puede ser que no tenga respuestas negativas. Puede ser que haya puntuación negativas en algunas y puede ser incluso que simplemente lo que pasa es que unas puntúan más que otras, aunque sean positivas. El hecho de que unas puntúen más que otras, teniendo en cuenta que al final lo que se obtiene es un orden en los sujetos, pues tiene una misma repercusión que puntuar en negativo. Realmente, si queréis, eso ya lo podemos discutir luego más en la discusión. Me interesa que veáis distintos modelos de preguntas. Otra de script que no voy a detallar porque es similar a las anteriores, y otra de elección múltiple, y terminábamos el caso. Si cogemos otro caso, podemos pasar a otro caso. Vamos a pasar a otro más, por ejemplo. Vamos a coger, pues, qué sé yo. Este es uno que pregunta fundamentalmente preguntas de ética
a través de un cuestionario de una situación clínica representada en viñetas. Esto es bastante original porque, bueno, pues aquí tenemos, en la situación de partida nos plantean que es un caso clínico de una mujer que está ingresada en la UBI por una intoxicación aguda por opiáceos con unos antecedentes peculiares. Y se le va a pedir que en los bocadillos que van a aparecer evalúe si son correctos o no lo que dice dentro del mensaje el bocadillo correspondiente. Y hay una supervisora de urgencias, la madre, el médico, el padre, los hijos y la anestesista, que son los que van a intervenir. En la siguiente página tenemos una viñeta en la cual se ve, voy a ponerlo, no sé si eso afecta o no, a ver, si yo cambio este tamaño, afecta a la, sí, también afecta a los demás. O lo ponemos igual en grande para que se vea mejor, lo vamos a poner un poquito más grande porque nos da igual. El hecho es que, bueno, pues aquí nosotros tenemos que elegir dentro de cada diálogo, el diálogo que hay en uno, que es lo que dice la enfermera, ¿es correcto o es incorrecto? Pues no es correcto, el diálogo que hay en dos, le decimos incorrecto. Yo no estoy contestando exactamente al test, sino que simplemente estoy enseñando cómo es la forma en la que se preguntó a los alumnos sobre la situación clínica correspondiente. El caso se va complicando en las siguientes viñetas, de manera que empieza el padre a intervenir, diciendo que es el marido y que reclama la información, y nosotros seguimos, y en el caso siguiente, pues empieza a haber una pequeña discusión entre el marido y el médico, y con la enfermera que también interviene, volvemos a decir lo que queramos, y seguimos. Y bueno, pasan a intervenir también los niños. ¿Qué le pasa a mamá? La enfermera le contesta. Hay que decidir si la enfermera debería haber contestado o no. No sabemos si debería haber contestado o no, en función de las características de la madre y de lo que corresponda. Así de que luego te informaremos, pues bueno, puede ser correcto o incorrecto, en función de lo que estime el alumno que lo está haciendo. Esta es otra situación en la cual aparece ya el anestesista y además, bueno, pues se van complicando, como veis, los diálogos en función, pero como forma de planteamiento, pues es una forma de planteamiento bastante, desde mi punto de vista, ágil para poder preguntar cuestiones que son de ética y profesionalismo que de otra manera son muy difíciles de evaluar. Aquí son situaciones que son fácilmente reflejadas, cómo se ve en la pantalla o no de grande las imágenes, los alumnos lo deciden, porque yo aquí la tengo así grande, pero si la quiero ver entera, con que yo haga así, yo la sigo viendo bien, aunque probablemente en la videoconferencia pues se vea peor. Por eso la dejo como estaba, que es al 100%. Voy a seguir. En la siguiente página tendríamos, bueno, y así sucesivamente, podemos terminar este caso y pasar al siguiente, que sería una parálisis facial. Vamos a pasar al siguiente si queremos. Tendríamos una de politrauma, en la cual, por ejemplo, si entro en el cuestionario, comenzamos el intento. Esto es un sujeto que ha tenido un accidente y ahora la anamnesis se la vamos a hacer al SAMUR que viene trayendo al sujeto. Es cierto que hay algunas de estas que no se ha cuidado la redacción referente a que hay que procurar que se redacten de forma que no describan situaciones focalizadas a alguna comunidad autónoma específica o a algún sitio local específico, a no ser que se ponga en alguna forma para que se esté reflejando que ha sido usted destinado a tal comunidad autónoma y entonces, bueno, pues a lo mejor vale que se pongan cosas específicas de las comunidades autónomas. Pero en este caso es lo que le pregunta el médico que está en urgencias a los que llegan en el SAMUR sobre si ha tenido convulsiones, si estaba consciente cuando le encontraron, si ha perdido el conocimiento en algún momento. Puede preguntarle 6 cosas. Recordaba cómo había sido el accidente, por ejemplo,
y en el vehículo y le doy a comprobar y al igual que antes tengo en cada caso la respuesta que me dicen los del SAMU, sé que no ha perdido el conocimiento, que estaba consciente, que no ha tenido convulsiones, que no recordaba cómo había sido el conocimiento y que no, el vehículo que lo ha atropellado no era de ningún conocido. Esa es la situación sobre lo que ha preguntado el sujeto. En otras plataformas también se optó por, como no tenían la posibilidad de dar retroalimentación solo en las preguntas de anamnesis, hacer un pequeño resumen al final de la anamnesis general para poder facilitar el seguir con el caso con un conocimiento razonable independiente de las preguntas que hubiese hecho la persona. Aquí volvemos a lo mismo, preguntan sobre qué es lo que hay que poner en cuanto a la atención del paciente y se pueden marcar hasta 3. En la siguiente tenemos pues las opciones en cuanto a el orden inicial que consideramos que debería de ser el que queremos hacer con el paciente, que puede ser el control de la vía aérea y de la columna, la circulación y las hemorragias, la ventilación, el examen neurológico. Entonces esto es de arrastrar rótulos sobre los distintos sitios para generar un orden. De igual manera, en otras plataformas, esto lo que se hizo fue con esta misma numeración 1, 2, 3, 4, las distintas opciones figuraban como un desplegable que al pinchar pues se desplegaban y seleccionabas en cada caso la opción que querías. Cada uno eligió lo que le pareció más oportuno desde el punto de vista estético y desde el punto de vista cómodo y funcional para la persona que lo hizo, y además el año pasado pues intentábamos probar distintos modelos de preguntas a ver qué efectos tenían eso en la forma de corregirse, porque es cierto que no se corrigen igual, no los corrige igual, y aunque Moodle no es un buen evaluador de la puntuación del sujeto al final y siempre hay que hacer luego una corrección aparte, hay preguntas que son más fáciles de corregir luego en una segunda intervención que otras. Entonces, bueno, probablemente para este año intentaremos ir yendo a las que son más cómodas, teniendo el mismo nivel de fiabilidad. Esta no tiene tampoco ninguna variación y tenemos, yo creo que ya hemos probado los distintos modelos de preguntas que queríamos aquí. Y realmente tenemos otras que son de arrastrar marcadores, que no sé si aquí hay alguna. Ahora vamos a ver lo siguiente que tenía que hacer. El oxígeno. Este es igual de arrastrar rótulos a las casillas. Esta es en desplegable. Lo podríamos haber hecho en arrastrar y aquí en cambio pues está en desplegable para que se vea que en cada caso pues se puede elegir lo que se quiera. Esta es otra de marcar. Esta vuelve a ser de arrastrar rótulos. Esta simplemente es una de sí o no, de verdadero o falso. Y en cada caso, cada una de las preguntas ha sido asignada a una competencia específica de anamnesis, de juicio clínico mayoritariamente, algunas de prevención y otras, esta por ejemplo, pues es de tratamiento, pues está en juicio clínico y tratamiento. Yo creo que ya no voy a poner mucho más. Sí me gustaría, si ahora vuelvo a la presentación, como ahora ya habéis visto cómo sería el desarrollo a lo largo de lo que es el examen hecho a través de Moodle, podemos irnos otra vez a la presentación de PowerPoint y continuar, porque aquí tenemos resumido un poquito lo mismo, pero en presentación de PowerPoint, para que se vean un segundo, que es que tengo aquí esta ahora. Aquí. Bien. O sea, yo tengo aquí simplemente cómo hemos hecho la situación de preguntar en los casos clínicos. Este es un caso clínico de una parálisis facial, es uno de los que no hemos visto en el Moodle, pero que estaba allí. Me parece que al pasar es posible que alguno lo haya visto. Y tiene una imagen de un paciente en la situación de partida, igual que tenía una imagen la de el traumatismo, para que el alumno se centre,
y en la situación de partida, como sucede en la ECOE tradicional, le indicamos qué es lo que se espera que haga: una anamnesis, exploraciones, las pruebas, sacar las conclusiones, aventurar un diagnóstico, indicar un posible diagnóstico topo lesional y proponer un tratamiento. Me he pasado. Esto sería lo que marcaría, por ejemplo, en anamnesis y lo que le respondería el sistema, como habíamos visto antes, al darle a comprobar. En la exploración tenemos un sistema muy parecido también. Nosotros podemos explorar de manera que, por ejemplo, si le decimos, le quiero hacer una exploración neurológica, seguimiento de ojos y que le ve las cejas, cuando le damos a comprobar, tenemos unos GIF que nos dicen qué es lo que haría el sujeto. Los ojos los mueve bien de un lado para otro, en cambio las cejas levanta una pero no la otra, y nos va orientando hacia el diagnóstico lesional regional que tiene el sujeto. Ese sería, por ejemplo, es mucho más compleja. Eso tenía una exploración neurológica bastante florida, y saqué la lengua, enseñé los dientes y con sistemas similares. Cuando tú tenías, el alumno decidía qué exploraciones le quería hacer y además luego tenía la respuesta a lo que él había pedido, en forma de imágenes que corresponden a la situación del paciente. Estos son personajes de la historieta que ya hemos visto. La forma del razonamiento clínico mediante script, yo creo que es un tema que da una potencia enorme, aunque hay que tener en cuenta que todas las preguntas que sean tipo script como esta meten un tiempo considerable de pensamiento y resolución, porque claro, en esta pregunta se le pregunta por 5 ítems y cada uno de esos 5 ítems tiene 5 posibilidades que no son banales, de manera que este era un caso de un niño con un problema respiratorio y le dice si el alumno pensaría que el diagnóstico de bronquiolitis sería más favorable o menos favorable o neutro si lo que se encuentra es pródromos de rinorrea y tos seca. Pues el alumno tiene que decidir si -2 querría decir que para él tener rinorrea y tos seca descartaría la bronquiolitis. El +2 sería que refuerza mucho la hipótesis de tener bronquiolitis. Si pone unos términos intermedios, pues +1 es un poquito, 0 es neutro y -1 pues es un poco en contra. Lo mismo se le pregunta por el diagnóstico de bronquiolitis si se encuentra tos paroxística en el mes de septiembre. Por asma, si encuentra taquipnea, sibilancias en un primer episodio, y reflujo esofágico si encuentra fiebre y demás, y así sucesivamente. Tosferina, tos de gallo. De manera que las preguntas que son tipo script como estas tienen una potencia muy importante para el juicio clínico y para el razonamiento clínico y terapéutico, pero también hay que tener en cuenta que consumen mucho tiempo a la hora de diseñar la estación. Las estaciones están diseñadas para 12 minutos cada estación. Y este año ya veremos si pasamos a 12, 15, ya lo veremos en función de los casos clínicos que queramos, o incluso se pueden tener estaciones. El año pasado nos interesó tenerlas todas de 12 minutos, pero a lo mejor este año nos interesa mucho más que unas sean de 10, otras de 12, otras de 15, en función específicamente del contenido del caso, mucho más que de que lleven un contenido similar las estaciones en cuanto a tiempo. Las de movilizar paneles que ya hemos visto. Y esa es una forma peculiar de hacer la exploración, por ejemplo, cardíaca. Y un momentito que esto tengo que compartir aquí. Y espero que ahora se oiga cuando lo ponga. Eso sería el corazón. Ahí deberíamos tener. Bueno, ahí se oye un poquito otra vez. Hay algunos que se oyen y otros que no se oyen en la videoconferencia,
porque yo los estoy oyendo en directo, pero como tengo un auricular que oye lo que se oye a través de la videoconferencia, los sonidos estos no se transmiten bien a través de la videoconferencia, pero sí se oyen en presencia, o sea, en directo sí se oyen. Estos serían ruidos respiratorios y el alumno decide en cuántos sitios explora y qué es lo que explora. Por ejemplo, pues eso sería lo que exploraría ahí, si ausculta aquí. Si ausculta aquí, pues ausculta. Es otra forma de explorar también, exploración, que probablemente se aproxima bastante razonablemente, incluso para algunas cosas mejor que la propia con paciente estandarizado. Que si aquí el alumno decide cuántos focos explora, dónde explora y tiene que interpretar lo que oye. Y lo va a oír en función de lo que nosotros decidamos que ese caso clínico debería de auscultarse en el corazón, en el pulmón o en el abdomen o donde decidamos. O sea, realmente la potencia que tiene yo creo que es muy alta. La propuesta que tenemos para este año, y ya es el final y ya termino y abrimos un turno de preguntas para los que quieran preguntar. Nosotros hemos tendido a que las universidades puedan tener una certificación razonable para Estados Unidos. ¿Eso qué requiere? Requiere que simulemos, digamos, lo que ellos entienden. El Step 2 CS es el de Clinical Skills, sería nuestra ECOE presencial, y el suyo tiene 12 casos clínicos, 12 encuentros con pacientes estandarizados, y nosotros pretendemos que nuestra ECOE tenga como mínimo la presencial 12 casos clínicos con paciente estandarizado, maniquí o similar. El Step 2 CK, que es el de Clinical Knowledge, el de conocimientos, que es como el MIR, en principio este año no lo íbamos a utilizar como conferencia de decanos, aunque es una propuesta que está pendiente probablemente para el año que viene. Si todo funciona bien este año, el año que viene probablemente nos meteremos a implementar también un similar de Step 2 CK con ordenador y simultáneo en todas las facultades. Esto es simplemente la descripción del Step 2CK. Y el que nosotros también simulamos de los americanos es el Step 3 CCS, que aunque en el momento anterior no formaba parte de la evaluación para el entrar en la residencia, probablemente ahora, debido al COVID, no sería nada raro porque el año pasado ya hicieron una aproximación similar en un conjunto de universidades. Este año probablemente este tipo de test lo utilicen también como complemento del Step 2 CS. Igual que nosotros, es hacer el Step 2 CS y el Step 3 CCS, y nosotros hacer la ECOE presencial, que sería el Step 2 CS, y la ECOE CCS, ECOE, que sería el Step 3 CCS, con casos clínicos simulados. Básicamente es lo que nosotros hemos propuesto para este año. Aquí está descrito simplemente eso mismo que hemos dicho. Esos acuerdos se adoptaron el 12 de junio, o sea, después de haber examinado la primera prueba y haber visto que había funcionado muy razonablemente. Se hizo cada alumno en su propia facultad con el propio campus virtual de su facultad, con lo cual el nivel de convergencia y de saturación de los equipos es muy bajo. Y realmente el único problema que tuvimos o que teníamos o que sospechamos que genera problemas a largo plazo, sobre todo si se mantienen, es el de autoría y copia, que se trata de minimizarlos si lo que hacemos son casos computerizados simulados con ordenador, pero hechos en el examen en un aula de forma presencial con ordenador. Yo este año tenía organizado una experiencia con mis alumnos de conectarnos todos a la vez en el aula para realizar un examen virtual de prueba, pero estaba convocado para el día 14 y nos cerraron el poderlo hacer, con lo cual no he podido tener esa experiencia. Por ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono y se le oye teclear, no sé si es razonable o no.
este año hemos decidido que vamos a hacer las pruebas de CCS-ECOE, o sea, con casos clínicos computerizados, el 7 de mayo, el 14 de junio y el 18 de junio, en función de las fechas que tienen las facultades previstas para sus propias ECOEs y para adaptarnos. La mayoría de las facultades han contestado ya, excepto 3 o 4 que me falta contactar con ellos, porque el resto, en principio, han dicho que sí todos, menos 5 me parece que son, y faltan por contactar. O sea, porque el problema que tiene es que no vinieron a la reunión y todavía no he podido contactar con los responsables correspondientes porque yo he estado muy liado hasta ahora. Pero esta semana que viene espero contactar con ellos. Yo calculo que el 4 de mayo probablemente se van a examinar más de 4.500 alumnos y el día 7 de mayo probablemente cerca de los 2.000. Y el 18 de junio probablemente estaría para gente que haya suspendido o alguna facultad que no puede realizar los exámenes antes por compromiso de su propio plan de estudios en este año. Hay facultades que ya han dicho que este año tienen que adaptarse parcialmente a lo que ellos tenían ya comprometido de fechas, pero que para el año que viene ya piensan participar de lleno en el proyecto que va a ser común para todos y que yo creo que en los próximos años pues se va a establecer igual que hicimos con la ECOE, sin prisa pero sin pausa, llegar al acuerdo de que todos nos pongamos en la misma onda. Este es el calendario de reuniones, ya hemos tenido la del 13 de octubre y básicamente son reuniones en martes a mitad de mes durante los primeros meses y luego ya pasamos a reuniones semanales. Probablemente, dependiendo de cómo veamos, pues a lo mejor hay que poner alguna reunión más para establecer el protocolo final. Y nada más. Yo por mi parte